Ok, muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes, los presentes y los ausentes. Hoy vamos a ver una clase super archi mega increíble, me fascinó. Hay muchos puntos ahí que a ver si los tocamos todos y los tocamos de una manera un poco más dijéramos dinámica, sí, pero a la vez con un poco de profundidad que le pudiéramos dar. Vamos a ver la segunda clase de números. Vamos a ver el viaje de Sinaí a Cades Barnea, una frontera ya con la tierra prometida, con la tierra de Canaán. Y va a abarcar desde el capítulo 10 hasta el capítulo 15 todo el tema que vamos a ver. Entonces, hoy póngase abusado y comience a disfrutar desde la primera palabra que se nombre, y esta es, inciso A, la partida de Israel y Obad. ¿Qué te viene así a la mente si no has leído el libro de Números, la palabra Obad? ¿Quién era Obad o qué era Obad? Era el cuñado. Bueno, era el cuñado de Moisés. El cuñado de Moisés, efectivamente. Entonces, como quien dijera, él se las sabía de todas en el desierto. Por eso fue que lo invitó. Exacto. Era como guía de turistas. Era como un guía de turistas en nuestros tiempos, es correcto. Y ahí vamos a ver en este punto, es el capítulo 10, desde el versículo 11 al 36, está esta historia. Entonces, Moisés invitó a su cuñado a ser el guía del pueblo de Israel. Obad era su nombre, conocía bien el desierto y sabía dónde estaban los manantiales, los oasis y los mejores lugares para acampar. La invitación contenía 2 razones. ¿Cuántas razones he dicho? 2. Por las cuales Obad debía unirse a Israel. La primera de ellas, ¿lo lees conmigo? Te haremos bien porque Jehová ha prometido el bien a Israel y no serás en lugar de ojos. No serás en lugar de ojos. Exactamente, en lugar de ojos. Bueno, aquí viene el primer cuestionamiento. Moisés está invitando a un hombre que se la sabe, ¿qué? De todas. Quien podría ser encontrado como el más capaz para que fungiera como sus ojos, los ojos del pueblo. Y cuando los ojos están bien puestos en el objetivo correcto, adecuado, entonces es difícil que uno se distraiga en el camino, que uno llegue a chocar con algo fuerte, dijéramos con una barda en medio del desierto. Nos evita muchos sufrimientos. Ciertamente la vida nuestra está basada muchas veces en sufrimientos, pero hay muchos de estos que nosotros mismos nos los buscamos por no tener una buena guianza. Hoy en día la pregunta entonces está en el aire. Si este hombre es descrito pues como el guía perfecto para un pueblo que no conoce el desierto, porque han sido esclavos por más de 430 años en Egipto, la pregunta es, y quisiera que uno de ustedes me la respondiera, se plantara aquí a mi lado y la contestara. ¿Por qué hay muchos cristianos hoy en día que no saben de una consejería cuando entran a obra? Porque ellos la piden. Que en todo tiempo y para cualquier decisión, sea mediana, chica o grande, están consultando al pastor. La pregunta es, ¿qué no nos ha dado Dios algo superior a Obad, llamado el Espíritu Santo? Sí, amén. ¿Para qué sería dejado según Juan 14 al 16? ¿Para qué sería dejado? Para guiarnos. En otras palabras, hay mucho más materia en esto, pero para guiarnos en lo que llegamos al cielo. Tendremos también nosotros como pueblo de Dios, si no de sangre, pues fuimos adoptados por fe. Tenemos como el cielo como nuestro
lugar de reposo. El pueblo lo tenía en la tierra prometida. El pueblo fracasó, aún con la guianza, escúchenlo bien, de Dios mismo. Aún con la guianza de un hombre muy experto en andar en el desierto. Hoy en día, también Jesucristo dándose cuenta de nuestra torpeza, de nuestra inoperancia, ineficacia, y hasta cierto punto incredulidad. Nos ha dado el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo, dice las palabras de Pablo, como aquel que nos guiaría a toda verdad. Nunca nos guiaría a toda mentira, sino a toda verdad. Nos recordaría las palabras de Jesús ya escritas, si es necesario. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los cristianos cuando desaprovechamos un personaje tan excelentísimo como es el Espíritu Santo? ¿Por qué el cristiano continuamente, para cruzar la calle, para ir al baño? Escúchenme, lo que quiero decir es que para cosas muy elementales, muy simples, vanas hasta cierto punto, se han olvidado también de que Dios nos ha dado libertad o libre albedrío, capacidad de elegir. Ahora, si queremos acertar, consultemos al Padre a través del Espíritu Santo para conocer su voluntad. Pero ya estoy dando parte de la respuesta. ¿Por qué los cristianos viven como bebés espirituales, siempre dependiendo de los pastores? Porque no confían. Exactamente. Porque no creen. Cuando una persona es invidente, deposita su confianza en un animal que le guíe o en una persona que le guíe. Si la persona le dice paso, o el animalito, él confía y le da el paso. Sin embargo, a nosotros nos tapan los ojos y nos dicen da el paso y decimos no, puedo caer. Ese ejercicio incluso lo han aplicado ahorita en las escuelas. Les vendan los ojos a los niños y los hacen que anden por toda la escuela, pero con la guianza de los papás. Entonces, cuando ven que los niños caen, tropiezan o todo eso, entonces es cuando la psicóloga le dice, su hijo no confía en usted. Si confiara, obedece a su voz. Si usted le dice alto, baja, sube, esto, no, confiaría. Déjame tomar eso como ejemplo, muy bueno. Ponte de ti. Vamos a tratar de hacer eso también, rompiendo esquemas, moldes, o ven tú como una persona adulta. Párate un poquito más adelante, o para que lo puedan ver o tomar a través de la gráfica, tú delante de él, vente para acá, en el lugar, creo que lo vean la cámara, ponte allá y mírate para allá. La sugerencia es que yo le puedo decir a Miguel, déjate caer, pensando, recordando que la palabra de Dios también en el Salmo 91 dice que aún y cuando tú te avientes al vacío, debes estar confiado en que Dios te rescatará, mandará ángeles que te recuperen, y en ese momento no permitirá pues que tú seas estropeado, te rompas en pedazos. Entonces, en este momento, si yo te digo a ti, Miguel, déjate caer hacia atrás, que no te romperás ni la cabeza ni ningún hueso de tu cuerpo. ¿Lo podrías hacer? Sí. Adelante. ¡Wow! ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Por qué dijiste sí puedo? Porque detrás de mí estaba... ¿Estabas seguro que él podía cacharte? Sí. Porque tenía la seguridad de que él iba a estar atrás de mí agarrándome. Ok, muchas gracias. Confió en que le iba a hacer cachar. Confió efectivamente en que el hermano
es muy posible que lo aprecie. O sea, a veces es necesario. ¿Pero por qué confío? Porque lo conoce. Exactamente, porque lo conoce. Muy buena. Otra. Comentábamos la reflexión. El hombre sube la montaña, es oscuro, se cae. Cuando va cayendo, piensa un sinnúmero de cosas y en una de esas, hasta el último dice: Dios, ayúdame, te prometo que voy a creer en ti. Entonces se tira la cuerda. Y queda como péndulo. Entonces escucha la voz de Dios que le dice: corta la soga. No, moriré mis hijos mientras corta la soga. Y el hombre decide no hacerlo. Con la madrugada el hombre muere congelado. Al otro día, cuando llegan los rescatistas, el hombre estaba a escaso 1 metro de caer en vida. Y por no confiar, prefirió morir. ¡Wow! Está dramático. Ok, vamos a dejarlo entonces en la confianza o en la desconfianza. Y en el conocimiento o en el desconocimiento. De lo capaz que puede ser el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. A todo acierto. Entonces, esto es lo que le pasaba a este pueblo, por lo cual pidieron a Jehová que los guiara, que fuera su guía. Inciso B, el descontento del pueblo y el desánimo de Moisés. Todo esto está en el capítulo 11. Punto número 1, las murmuraciones. ¿Qué son murmuraciones? Habla lo bajo o a espaldas de él. Ok. El pueblo pronto desvió su mirada de Jehová, desvió su mirada de Jehová y comenzó a quejarse en el desierto. Sin duda, los hebreos sufrían por el sol abrasador, las privaciones y los peligros. ¿Qué tipo de privaciones pudo haber habido en el desierto? La comida y el agua. Ok. Pero que pronto se olvidaron de la dura esclavitud de Egipto y de la liberación tan poderosa, tan sobrenatural, milagrosa, obrada por Dios. Qué fácil fue olvidar esto. En Números 11:4 dice que la gente extranjera fue la causante de estas murmuraciones. Y la Biblia de Jerusalén traduce a esta gente extranjera como la chusma. Ahí necesitaríamos preguntarle a Kiko si cuando dice chusma, Ramón Está hablando de los extranjeros. está hablando de extranjeros, los cuales aprovecharon el éxodo para escaparse de Egipto. Las murmuraciones descritas en Números son 8 en total. Comienzan en esta sección desde el capítulo 11 con quejas en los extremos del campamento, luego lamentos en el campamento mismo y finalmente críticas por los líderes más fidedignos como era Aarón y María de Moisés. 2. La falta de carne y la carga pesada de Moisés. Aquí se nos presenta a Moisés rendido. Repite conmigo: rendido. Por el excesivo trabajo y la frustración de no poder satisfacer las necesidades del pueblo. En un momento dado, Moisés sintió como que él era el todólogo del asunto, olvidándose que el que lo llamó sí lo era, y él solamente tendría que funcionar o fungir como su instrumento. Hay ocasiones que se cuenta con verdad que muchos siervos de Dios han llegado a perder, han llegado a frustrarse, porque han tenido un vivo deseo de servir a Dios, pero sin darse cuenta que también ese vivo deseo los ha llevado muchas veces a querer sanar a toda costa al hermano que se les ha enfermado, a proveerle un trabajo para el que lo necesita,
Han querido partirse en pedazos y han terminado muy frustrados, pero han hecho cosas. Ahí está la solución o la respuesta. Han hecho cosas en sus fuerzas, sin consultar a Dios. Si el que no tiene trabajo, ¿por qué no tiene trabajo? Dios lo sabe muy bien y sabe bien a quién darle. Dicen que a los alacranes no les dio ¿qué? Alas, si no, qué plaga sería tan fea. A las vacas no les permitió volar, ¿por qué? Hay ocasiones en que verdad, en congregaciones hay personas ociosas, personas poco capaces o poco responsables para sostenerse en un trabajo y lo pierden continuamente. Y ahí la labor de un pastor queriéndoles resolver a todos la vida. Y no hay como decirle, ¿qué tienes, Dios, para este hijo tuyo? Y no querer hacerla de todo. Moisés por eso se frustró, por eso se cansó, porque para empezar tenía un pueblo de los más rebeldes. Imagínatelos en una aula de clase y que todos ellos, los 2 millones, cerca de 2 millones, cupieran ahí. Y todos ellos a una te están demandando todo, hasta la vida misma, sin saber que tú y yo somos hombres de carne y hueso. Entonces por ahí va la cosa. Moisés, rendido por el excesivo trabajo y la frustración de no poder satisfacer las necesidades del pueblo, lo que hace pues entonces que se sienta impotente, cansado, impaciente con el pueblo y deseoso de dejar su ministerio, su trabajo, su tarea. Dios solucionó el problema, como siempre, de Moisés, el problema de Moisés, impartiendo su espíritu en 70 ancianos, a fin de que ellos pudieran llevar algo, no todo tampoco, de la carga de Moisés, que él llevaba solo. Y entonces los puso a profetizar. El hecho de que Eldad y Medad, en ese capítulo, profetizaran en sus tiendas y no en el tabernáculo, el noble caudillo no sentía ninguna envidia o temor de que otra persona tomara su lugar. Pero ¿cómo hay siervos en una congregación nada más? ¿Cómo hay personas que sirven? Sí, pero que se aferran a ese liderazgo que están ocupando, a ese servicio que están ofreciendo, y el día que se los quiten, se mueren. Ciertamente Dios es el que imparte, el que da los dones ministeriales, algo a lo que nosotros nos dedicamos para siempre, durante toda nuestra vida, como yo el de pastor. Pero no a todos nos llamó para ser pastores. Así como el cuerpo está compuesto con muchos miembros diferentes, eso sí, todos trabajando para una función, mantener el cuerpo en buen estado. Entonces cada uno debiera de pensar, no me aferraré a mi puesto, como pasa en la política, en cualquier área del gobierno, en cualquier área de nuestra vida, En el trabajo. en el trabajo mismo. Nos aferramos, queremos defender algo que es indefendible. Yo no puedo aferrarme a un trabajo que me está consumiendo la vida, que no me está permitiendo los tiempos para buscar a aquel que me encontró. Yo no puedo aferrarme. Mejor desliguémonos de ese trabajo que nos ata y compartamos la vida con la familia,
Entonces, él ciertamente nunca tuvo ego, que expresó ese temor, no se aferró a su liderazgo. Su único deseo era que la obra del Señor prosperara, qué bueno, y su respuesta la encontramos en el 11:29 de Números. ¿Qué dice el 11:29 de Números? Palabra profética que fue cumplida, una gran parte en Joel 2:28, ahí fue prácticamente señalada, y en Hechos 2:16 se ve cumplir esta palabra. 11:29. ¿Qué dice fuerte? Y Moisés le respondió: ¿vienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Muy bien. Miren, en el libro de los Hechos nos narra el descenso del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, donde los 120 reunidos en el aposento alto profetizaron también, hablaron nuevas lenguas. Este hecho fue declarado por Moisés, porque Moisés era un profeta de Dios. Más adelante lo vamos a ver como aquel a quien Dios le habla cara a cara, o sea, con intimidad. Entonces es declarado un profetón, no este Moisés. Entonces está declarado, dice: no celes mi puesto, mi encargo, no tengas celo por mí. Le digo a Josué: Josué, no te preocupes, que bueno fuera que todo el pueblo fuera profeta, porque ellos dos, Eldad y Medad, no estuvieron presentes en el tabernáculo cuando Dios le dijo: hazme una lista, enumérame a 70 ancianos. Ancianos no quiere decir que ancianos de edad, aprenda usted también. Un anciano es aquel que conoce las escrituras, es aquel que tiene sabiduría para dirigir a los más jóvenes, es aquel que sabe orar delante de Dios, es aquel que sabe cuidar la obra de Dios. En ese momento le digo: júntame a 70, tráemelos delante de mí y entremos en el tabernáculo. Ahí yo tomaré lo que he puesto en tu espíritu, ¿sí? Y lo pondré, o lo repartiré entre los 70. Ellos tendrán el mismo espíritu tuyo, para que te ayuden pues a cargar con todo tu trabajo que estás desarrollando tú solo, porque quieres también. Y en ese momento, ese fue el consejo pues también de este hombre de su suegro. Y en ese momento, fíjense, le vinieron rápidamente el chisme. ¡Pum! Luego hay cristianos que andan bien distraídos y son los más chismosos. Vienen y le cuentan a Josué. Josué está siempre a la puerta del tabernáculo, es el auxiliar o el asistente bueno de Moisés, el siervo de Moisés, así va a ser declarado por Dios mismo. En ese momento le dice: Moisés, impídeselos, impídeles a ellos que estén profetizando, porque no vinieron a la reunión, no asistieron, porque no quisieron. Entonces impídeles que profeticen. Y él dijo: tú, para empezar, tú tienes celo por mí, o sea, por mi puesto. No, que venga y que lo ocupe cualquiera de ellos. Con todo gusto yo me hago a un lado. Y ojalá, qué bueno fuera que todos fueran profetas. Así no sería tan difícil el trabajo que yo desarrollo. Porque pareciera ser que estoy guiando a 2 millones de corazones más tercos que hayan habido o por haber en el planeta. Humanos súper necios. Si a un animal te cuesta a ti trabajo arrearlo, porque se te amacha, amacharse es detenerse y decir: no doy un paso más, como si fuera un humano que estuviera hablando así. Han habido animales así, yo me topé con ellos porque yo estuve en el campo hasta los 9 años. Y en ese momento les daba recio con la rienda.
Solo así caminaban, solo así daban pasos. Así era el pueblo, de terco, de necio. Entonces esta palabra se cumplió en el libro de los Hechos cuando todos profetizaron. Nuevamente Dios trajo mediante un viento codornices, este era el segundo aspecto aquí, en este punto. Codornices que cayeron rendidas en el campamento. Los israelitas en su codicia probablemente comieron la carne cruda y muchos murieron en la plaga que sobrevino, lo que produce la codicia. Codiciar, ¿qué es codiciar? Desear vehementemente algo, ¿no? Algo que tienes ya. Miren, codicia nace. Es manera diferente a decir, eres muy codo. O sea, eres muy avaro, no quieres compartir lo que tienes. Se dice que los del norte, principalmente en Monterrey, son bien codos. Alguien una vez preguntó, ¿realmente a los regiomontanos, realmente ustedes son codos? De esta manera, pues, entendida. Dijeron ellos, no. Lo que pasa, y lo describió un pastor, lo que pasa es que ellos buscan aprovechar todos los cupones. Si es posible entregar todos los cupones y que no le cueste nada lo que están queriendo adquirir, por eso son codos. Realmente no es la otra, porque sí saben compartir un asado y de lo mejor. Aquí cabe mencionar que codicia es desear con intensidad algo. Ojo, el bienestar ya lo tengo, pero quiero más. Es no lograr satisfacerse con lo que tiene. ¿Dios sabe dar en escasez? ¿Con medida? No. Así es, ellos tenían a Dios de su lado, el proveedor de todos y cada una de sus necesidades. Y aún así codiciaban carne. Ya conocemos el relato y las mentiras. Es que nosotros nos acordamos de los bedos, nos acordamos de los burros, nos acordamos del asado, nos acordamos de mucha carne, de ajos, de cebollas y de papá, mamá. Eran esclavos. ¿Qué podría haber en sus ollas? Ratas de campo a lo mucho. Entonces son mentirosos y entonces murmuraron contra Dios. En otras palabras, le dijeron, en Egipto estábamos mejor que contigo. Ojo, y desde el corazón mismo se separaron de él. Ojo, y fíjense lo que va a continuar pasando. Entonces, lo que produce la codicia, que comieron carne cruda y muchos murieron en la plaga que sobrevino, porque dice que aún estaba en la boca sin masticar. Y entonces Dios les había advertido, sí se les voy a dar, pero la vomitarán por las narices. Tanta fue que no para 5 días, dice la Biblia, no para 10, no para 20, para todo un mes. Recogieron de a 10 costales cada familia. Demasiadas aves, demasiadas. Y tanto fue su ansiedad que se le empezaron a meter antes de asarlas, cocerlas, cocinarlas. Y en ese momento empezaron a morirse. Muchos de ellos. Aparte que se van a morir otros de otra manera. Lo que produce la codicia. No seas codicioso. Confórmate con lo que Dios te ha dado. Si no, atiende a las consecuencias. Porque es el mismo de ayer, Dios, hablando de Dios, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, dice Hebreos. C. Las críticas de María y Aarón, capítulo 12. Se indica que María fue la instigadora de la crítica, pues solo ella fue castigada.
12:10, ahí está. Aunque Aarón y María hablaron contra Moisés a causa de la mujer extranjera con quien él se había casado, escúchenlo, el motivo verdadero se encuentra en el 12:2, que dice: Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y los oyó Jehová. En otras palabras, María y Aarón no estaban contentos con su posición delante de Dios. No les gustaba el segundo lugar. Ojo, fíjense cómo nos van enseñando. Es la misma Biblia, la misma palabra de Dios que nos va enseñando. No estaban contentos con ocupar el segundo lugar en Israel. Y le hacen ese reclamo, ¿no? Pero Moisés era muy humilde y no se defendió. Búsquenme por favor Job 5:8. Aquí está esa palabra que viene como respuesta inmediata, que ni tú ni yo debemos defendernos delante de los que murmuran de nosotros. Amén. Dice: Ciertamente que buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, ¿sí? el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Ok, entonces dice que le encomendaría A Él su causa. a él, a Dios, su causa, su problema, su defensa. Si Dios te puso, Dios te va a defender. Sí, amén. Deja de andarte defendiendo tú. Mía es la venganza, yo daré el pago. Estaban tan ocupado él sirviendo a Dios, que no prestó atención a los ataques contra sí mismo. Ojo, contra ti podrán venir todos los vecinos del área donde te encuentres y vituperarte, o sea, hablar mal de ti, murmurar de ti, pestes y amenazas. Pero si Dios te llamó, Él defenderá tu causa. Amén. No andes buscando abogado. Él tiene al mejor, a su Hijo, y es Jesucristo. Amén, sí, Señor. Siempre se manifestó celoso por defender el honor de Jehová. Siempre que tú y yo busquemos su fama primeramente, Él, como consecuencia de que quieres buscar su fama, Él también va a hacerte famoso. Amén. Él siempre está viniendo en contra de un egoísmo humano que muchas veces hay en nuestro corazón. Antes de desear, como María y su hermano Aarón, de desear lo primado, lo primero, lo nice, lo picudo, tú tienes que tener un corazón paciente para esperar tu tiempo. Sí, amén. Si alguno me está echando ojo a mi ministerio, yo le digo a usted, manténgase con calma y espere su tiempo. Que Dios tiene muchas cosas que darnos a todos. Sí, amén. Si yo traigo un carro nuevo, tú no te muestres pues impetuoso y comienzas a murmurar contra el carro nuevo que yo traigo. Mejor decirle a Dios: Señor, yo sé que después de bendecir a tu siervo, me puedes bendecir a mí. Sí, Señor, amén. ¿Me entienden? Se rompen muchas maldiciones, muchas cosas de castigo que hay en la Biblia para estas personas. Siempre se manifestó celoso por defender el honor de Jehová.
pero dejaba que Dios vindicara la causa suya. Ya se los expliqué una vez. ¿Qué es vindicar? Es presentar defensa, hablar bien de alguien que está murmurando contra otro, contra su hermano. Dios vindicó o fue vindicado en su carácter. En el caso, en la situación de Job ante Satanás. Job, por cuando se mantuvo fiel, respondiendo y diciendo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Salud, hijos, ganado, riqueza, todo lo perdió, le fue quitado, y él todavía se sostenía con esas palabras, y de esta manera estaba haciendo vindicando el honor, el carácter de Dios delante de Satanás, su acusador. Entonces así Moisés dejaba que Dios vindicara la causa suya ante los murmuradores que habían. Primero Dios habló en el tabernáculo a Aarón y María, indicándoles que Moisés era superior a todos los otros profetas. Aquí es donde va a decir en el 12, versículos 6 al 8, Dios no habló por medio de visiones o sueños como hablaba a otros profetas, sino que le habló cara a cara. ¿Cómo le habló? Cara a cara. Es decir, con intimidad. Como un amigo habla al que considera su amigo. Eso es muy importante. Miren, con intimidad. ¿Qué hay en la intimidad? Confianza. Confianza, conocimiento, sinceridad, bienestar emocional de cualquier tipo, placer, paz, amor, gozo. Ahí estuvo muchas veces Moisés. Cuando en las preguntas pasadas se me olvidó hacer una segunda después de la primera. Es decir, cuando él dice, cuando él pide, muéstrame tu gloria, si en verdad yo he sido hallado con gracia delante de ti, entonces muéstrame tu gloria, porque hasta esta hora yo te conozco por tus hechos poderosos, sobrenaturales, mostrados en Egipto, por el Mar Rojo, pero no te conozco bien a ciencia cierta. Muéstrame tu gloria, muéstrame tu rostro, muéstrame tu persona, tu cabeza, tu busto. Todo esto es kabod en hebreo. Entonces muéstrame quién en verdad eres tú. Y en ese momento, a partir de esa hora, dice que Dios lo que le mostró, lo que él pudo ver, no era: te mostraré y tú verás mis espaldas. Dios es espíritu, es invisible a través de la hendidura de las rocas. ¿Qué le mostró? Todo el carácter suyo. Carácter es toda su bondad, toda su amor, toda su paciencia, toda su misericordia, todo su gozo, su paz. Esto se muestra solo en la intimidad. Si tú quieres conocerlo, bien lo puedes hacer. Pero ojo, te falta interés. No creo que tengas el mismo interés, el mismo deseo tan intenso como el que tuvo Moisés. O sea, te estoy explicando la cresta. Claro que lo puedes tener, pero de ti y de mí depende que lo hagamos. Porque de deseos, de intenciones, no hay ninguna esperanza, ninguna solución. Seguimos siendo los mismos hijos de Dios, todos flácidos, todos mianos,
ahí que andan ahí, que dicen que creen en Dios, que son hijos de Dios y no son más que caricaturas. Te estoy picando la cresta. Esclavos cobardes. ¿Mande? Esclavos cobardes. Esclavos cobardes. Wow. Sopas, perico. Así solo Moisés vio la apariencia de Jehová, no como una forma divina, sino como alguna evidencia inequívoca de su presencia gloriosa. Pues Dios es espíritu invisible y sin figura. En Deuteronomio 4:12 me fascina. Dice, en el monte, ¿oísteis la voz? Solo oísteis la voz, pero no viste ninguna figura de mí. Así que ándate con cuidado de buscar adorar aves que vuelen, animales que se arrastren, sol, luna, estrellas, como los que buscan a través de eso los designios, o un parecido a mí. Oísteis la voz, mas figura alguna no viste. Ojo, hasta el día de hoy no hay hombre que lo haya visto y que viva, porque eres espíritu. Entonces, una cosa es diferente, poder decir, acabo de estar con Dios, y cualquier otro diría, estás pero bien loco. Acabo de sentir a Dios, estás pero bien loco. Acabo de oír a Dios, estás pero bien Lucas. Pero ¿saben? Si tú te encuentras en la intimidad, en el lugar secreto de Jehová, vas a conocerlo cara a cara. Vas a ver tal cual Él es. Como dice en Apocalipsis, que Jesús será conocido entonces tal cual Él es. En su segunda venida. Entonces, te animo a que tengas intimidad con Él. Él solo quiere hacerte bien. Amén. Nada más. Pero quítate ese grano de mostaza de incredulidad, por llamarle pequeño, pero no te hagas. Es tan grande como una inmensa roca. Entonces lo que Dios te mostró de su persona fue su amor, su paciencia, su santidad, su misericordia, su gozo, su paz, todo su carácter. Luego Dios hirió a María con lepra. La intercesión de Moisés fue premiada con la curación de María. Fíjense, después de que hablan mal de él, todavía a él intercede por ella. Pero ella tuvo que ser expulsada del campamento 7 días con una advertencia, subráyame, de lo grave que es criticar a los siervos del Señor. Nanita. Muchas cosas fueron cambiadas por Jesús en su venida, como son la celebración de las fiestas, como son la privación de algunas carnes que podemos comer. Pero hay muchas más, de las cuales siguen siendo las mismas. Como esta, la murmuración te aleja de Dios. La murmuración trae serias consecuencias contra la vida, pues, de aquel que murmura, que habla mal de sus siervos. El fracaso de Cades Barnea por la incredulidad, capítulos 13 al 14. Después de viajar 320 kilómetros, 320 kilómetros son aproximadamente como de aquí a Acapulco y un poquito más. Escúchalo. Llegaron hasta ese punto desde el monte Sinaí a este punto de Cades Barnea a través de escarpados, montañas y elevadas mesetas del desierto de Parán. Los israelitas llegaron a Cades en la frontera de Canaán.
Dios confirmó de darles la tierra. Subráyame, todo lo ya lo tiene subrayado. Todo lo que tenían que hacer era conquistarla y tomarla como posesión de ellos. Fue la hora crítica de Israel en el desierto. Es uno de los relatos pues más dramáticos de la Biblia y lleno de lecciones espirituales. Se va a desarrollar esto enseguida. Inciso A. Los espías exploran la tierra, capítulo 13. Punto número 1, la misión de los espías, capítulo 13, 1 al 25. Al comparar Deuteronomio 1, 22 al 23 con el relato de Números 13, 1 al 25, se ve que el envío de los espías tuvo su origen en la petición del pueblo a Moisés. No estaban seguros de que Canaán fuera un país de abundancia, como había dicho Dios. Ojo, están mostrando incredulidad. Temían la guerra y querían saber si sería posible conquistar Canaán. No confiaban, ahí está, en las reiteradas promesas de Dios de que Él les daría la tierra. Moisés confiaba en las reiteradas promesas. A ver, Moisés no discernió el motivo verdadero de esta petición y le pareció bien de enviar ¿qué? Espías. Jehová les concedió a los israelitas su petición con el fin de manifestar lo que estaba en el corazón del pueblo. Y una vez muéstrenlo, lo que hay dentro de cada uno, muéstrenlo. ¿Y qué es? Incredulidad, desconfianza. Tú podrás, es una pregunta, esperar palabras, promesas que Dios ha dado a tu vida, pero no te ha dicho cuándo las va a cumplir. Sabrás esperar el día de su cumplimiento. Sí. Ahí queda la pregunta y la respuesta tú mismo te la das. El pueblo no confiaba en sus palabras. Él se las viene prometiendo desde 400 años atrás, 500 años atrás. Se las había dado a Abraham. ¿Cómo sería su descendencia? Los 400 años que estaría en Egipto, ¿cómo lo sacaría para cumplirle la promesa? Ya no va a estar de pie Abraham, pero el pueblo sí. Y se la va a cumplir al pueblo. Y el pueblo no cree. Ponían entredicho la palabra de Dios. Sí, no creía que fuera posible que la tierra de Canaán fuera leche de leche y miel. Ay, no creo que sea tan picuda, tan sabrosa esa tierra, tan fértil. Por eso yo te pregunto a ti, para que si tienes un poquito de incredulidad, por no decirte que no tienes nada, te pongas a usar y no tomes a lo ligero o inciertas las palabras de Dios. Fíjense a dónde los voy a llevar. El informe de los espías, punto número 2, capítulo 13, 26 al 33. 10 de los 12 se apresuraron a hablar sobre los grandes obstáculos. Cuando tú te apresuras, ¿por qué será que te apresuras? Una impaciencia, deseos intensos de tenerlo allá, pero la otra es más importante. Porque te interesa que se imponga más tu respuesta que la de los demás. Sí, por causa del temor. Exactamente, así nos hace responder airadamente, desesperadamente, y todo lo queremos mostrar en ese momento, ver.
las ciudades fortificadas y los gigantes. Bueno, dice, 10 de los 12 se apresuraron a hablar sobre los grandes obstáculos. 1, las ciudades fortificadas. 2, y los gigantes que habían. Ojo, habían visto lo que habían pensado, subrayan esto, habían visto lo que habían pensado que verían. Es que esto viene en el cuestionario. Habían visto lo que habían pensado que verían. Job 3:25, ¿qué dice? Y lo relataron con creciente pesimismo. Habían visto lo que habían pensado que verían. Bueno, en resumidas cuentas dice Job 25. Ajá. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Me ha acontecido lo que yo Temía. Me ha acontecido lo que yo Temía. Así el pueblo. Así el pueblo. Habían visto lo que habían pensado que verían. Ojo. Despiértense. Si tú eres capaz, escúchalo muy bien, de esperar que el día de mañana en Dios puede ser de una mega bendición, así vendrá. Sí, amén. Pero si tú estás esperando que el día de mañana te van a demandar por esto, lo otro y aquello, y vas a tener que comparecer ante una instancia de gobierno, donde luego a veces los calzones les falta Les falta relleno. el resorte, por el miedo que tú tienes, eso mismo te viene. Job, ¿qué dijo? El mal que yo pensaba que me iba a venir, me vino. El temor que me espantaba. El temor que me espantaba. 1, que destruyese todos mis animales, mis cabezas de ganado. Y después, que viniera una destrucción sobre mis hijos. Y por último, que viniera sobre mi carne. Eso que temí, es lo que me vino. ¿Qué es lo que tú tienes aquí? Para que te venga. Eso te va a venir. Sea bueno, sea malo. Comienza a cultivar pensamientos de victoria. Positivos. Pensamientos buenos que agraden a Dios. Porque Él es el que sopesa el corazón de los hombres. Y sabe lo que hay, discierne hasta los huesos. Así es Dios. Entonces, no vivas pues a la ligera. No vivas pensando una cosa completamente vana, porque esa misma te vendrá. ¿Qué esperas tú en esta vida? Al tener a un Dios de esta categoría, tus pensamientos deben ser de una persona con liderazgo, que alcanza, que conquista Que tiene poder. y arremete contra todos sus obstáculos. Les patea el trasero a todos aquellos que se quieren oponer o que lo quieren detener. Siempre la mente es la clave para que la selección mexicana también haya conseguido su pase mundial. Siempre la mente nuestra es aquella que nos hará vivir como ratones verdes. Es necesario que ya te sueltes de aquí. Ay. Suéltate de tus amarres o amarras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Chismoso ese. Sí, el acusador. Poderoso es Dios para guardarnos sin caída y para hacernos vivir con gran alegría. ¿Quién me apartará del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo bajo, donde se mueve el diablo y sus secuaces. Ni ninguna cosa creada, cuchillo o arma de fuego,
ninguna, nada, absolutamente nada, podrá apartarnos de su amor. Quiero recordarte, la persona que tú debes de ser en Dios. Deja de vivir arrastrándote. No seas vil. Vive con dignidad. ¿De qué sirvió entonces el sacrificio del Hijo de Dios? Vive con dignidad. Ay, es que yo soy de mente reprobada, es que yo no puedo entender todo lo que usted habla. Pues para empezar, no tienes la mente de Cristo, mi chavo. 1 Corintios 2:16, pues tenemos la mente de Cristo, ya fue dada. ¿Para qué? Para tener pensamientos de conquista, no de conquistado, de conquistador y no de conquistado, de libre y no de esclavo. Aquí está el todo. El tamaño de tu Dios vendrá como respuesta al tamaño de tus conquistas. Uno solamente va a tener una conquista de una mariposa, otro de una mosca, otro de un zancudo, pero habrá uno que traiga la conquista de un león. Amén. Amén. Todos abusados, echándose. Hay muchas cosas aquí. El informe de los espías, ya lo leí, bueno, ok. 10 de los 12 se apresuraron a hablar sobre los grandes obstáculos, las ciudades fortificadas y los gigantes. Habían visto lo que habían pensado que verían y lo relataron con creciente pesimismo. De igual manera aumentó el terror. Se llenaron de miedo de los israelitas al escuchar el informe. Caleb acalló al pueblo con palabras de ánimo y fe. No negó, fíjense qué importante es esto, o sea, fue verdadero. No negó lo que los 10 espías habían dicho, pero puso su esperanza en lo que Israel podía hacer con la ayuda de ¿quién? De Dios. De Dios. Para él y Josué no se trataba de Israel contra los enemigos, contra los gigantes, sino de Dios contra los gigantes. Porque él dice, mía es la batalla, yo pelearé pues tu causa. Pero los 10 espías le contradecían, excluían a Dios y exageraban su informe original. Sacatito para el conejo. Ve la reacción de Israel y el juicio de Dios, capítulo 14. La rebelión de Israel, 14 del 1 al 10. Los israelitas prefirieron aceptar el criterio de los 10 espías antes de depositar su fe en el Dios invisible. ¿Qué cuadro más vergonzoso este de los israelitas dando gritos de desesperación? ¡Ay! Y llorando toda la noche. ¡Ay! Quisieron nombrar a otro caudillo y volver a Egipto. Decían que Dios les había llevado hasta allí, pero lo calumniaron. Ciertamente reconocían pues que Dios con mano fuerte y desnuda, como dice por ahí en Éxodo 19, los había sacado de Egipto hacia su libertad. Sin embargo, ya empezaron a calumniar, diciendo que les había traído a una trampa para matar a los hombres a espada y hacer a sus mujeres y niños esclavos de los cananeos. ¿Eso era su temor? Esto fue lo que les vino. Fueron esclavos durante el desierto, por más de 38 años. A lo que le temas, a eso vas a ser esclavo. Pero dijo Dios, el amor echa fuera el temor. Y dijo antes, 1 de Juan 4:8, Dios es amor. Y si Dios está en tu vida, tú no vas a experimentar ningún temor. Porque el amor echa fuera el temor. Josué arguía, con nosotros está Jehová, no nos temáis. Pero la multitud dio rienda suelta a su pasión y habló de apedrearlos. Qué casos, qué cosas. Escúchalo. Siempre esas palabras como las de Josué, como las de Caleb,
van a estar en boca de un joven. Tendrían aproximadamente 20 años, porque todos los de 20 años a más murieron. Ahorita lo vamos a ver. Solo estos dos se mantuvieron con vida. Fueron los próximos que sucederían pues a Moisés en la conquista de Canaán, después de 38-40 años de espera. A estos chavos no les quisieron oír. Por eso yo digo siempre, yo quiero decirte, David, yo quiero decirte a ti, Miguel, yo quiero decirte a ti, Víctor, de los chavos que hay aquí, en ustedes hay un gran peso de gloria para esta iglesia, para esta comunidad, para esta nación. Amén. De ustedes depende que Dios se muestre con verdadero fulgor, esplendor, maravillosamente, y que deje de ser visto como una triste lubricita, un Dios que fácilmente pueden olvidar, no interesarse y tenerlo como una imagen. Ese no es el Dios nuestro, pero de ustedes depende mucho que la cosmovisión de muchos perdidos cambie. Estas palabras fueron encontradas en la boca de dos jóvenes. Si hubiesen sido encontradas en dos maduros o del tipo de la edad de Moisés, yo lo diría y lo señalaría a ustedes, que son los más grandes, y a mí. Pero está en la boca de chavos que arrebatan, que la rompen, que la alcanzan, que la conquistan. Abusados. Son mucho más excelentes en fuerza y en conquista. De ustedes depende. 2. La intercesión de Moisés, 14, 11 al 19. Los argumentos de Moisés se basaban en la reputación de Dios y en su misericordia insondable. El gran mediador pidió a Dios que manifestara su carácter y poder perdonando a su pueblo. La palabra Jased o Gesed, traducida misericordia, expresa lealtad, fidelidad, amistad y constancia, ojo, que tiene el Padre Celestial. Así clamaba Moisés, reconociendo que Dios es fiel a su pacto y a sus obligaciones. Estaba obligado Dios por amor a perdonar otra vez. 3. Perdón y castigo, 14, 20 al 38. Aunque Dios perdonó a Israel, lo disciplinó también. Quería enseñarles cuán malo y amargo es dejar a Jehová. Ellos tenían el deseo de dejarlo y regresarse a Egipto. Pedían otro guía. Jeremías 2:19 dice ahí que cuán amargo es dejar a Jehová. Los 10 espías fueron muertos. Ojo, los 10 espías fueron muertos. Y el pueblo fue condenado a peregrinar 40 años en el desierto. 1 año por cada día de exploración de Canaán. 40 días se dedicaron los espías a reconocer la tierra. Todos los hombres mayores de 20 años morirían en el desierto, salvo los 2 espías fieles. Era la incredulidad de Israel lo que les impedía la conquista de Canaán y los excluía de la tierra prometida. No estaban en condiciones de tomar posesión de ella. Hay una pregunta por ahí que viene en el cuestionario. ¿Qué hubiese pasado si este pueblo con esas características entra a la tierra prometida? ¿Sobrevivirían? No. Eran incapaces, eran imperfectos, eran una bola de cobardes, le tenían miedo a la guerra. Entonces sí hubiera llegado su temor. Y sin Dios, tan pelas. Punto 4. La vana tentativa de los israelitas, 14, 39, 45. Se arrepintieron de su rebelión y trataron de conquistar Canaán por sus propias fuerzas, pero ya era tarde. Habían perdido la oportunidad.
Repite conmigo, habían perdido la oportunidad de apropiarse de la tierra, y solamente les quedaba la lúgubre perspectiva de peregrinar 38 años más en el desierto. Miren, a través de la Biblia, de la palabra de Dios y desde el Antiguo Testamento y en la vida de Jonás, vemos a un Dios, conocemos que nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Pero ¿quién te ha asegurado a ti que tendrás una segunda oportunidad si te quieres ir al mundial? Que tendrás una segunda oportunidad. A otros se las han de haber contado para corroborar que Dios en verdad da oportunidades, pero hay otros que se han ido a la primera de este mundo. Aprovecha tu oportunidad ahora que estás en Cristo. Ahora que estás en Cristo, aprovecha tu oportunidad. No esperes que regresándote vuelvas a regresar a Él. ¿Quién sabe si regreses? Posiblemente por allá. Ahí está. Aprovecha este tiempo en Dios. Aprovechalo. Porque el que se duerme se lo lleva la corriente. No te confíes. Aquí perdieron la oportunidad y ya no más la recuperaron. Murieron en el desierto. Que si con Jonás no te confíes, que es así contigo también. Una segunda oportunidad, nadie lo sabe. Preceptos diversos, capítulo 15. Tal vez las leyes de este capítulo hayan sido dadas poco después de haber decretado Jehová que muriera en el desierto la incrédula generación hebrea. La incrédula generación hebrea, la cual rehusó entrar en Canaán. Los preceptos referentes a los sacrificios que habían de ser ofrecidos cuando Israel entraría en Canaán, 15 del 1 al 21, esto animaría o animó a los hebreos jóvenes a creer que a la larga la nación se apropiaría de la tierra prometida. Si no por esta generación incrédula, sí a través de los jóvenes, aquellos que pensaron que iban a ser carnada para los cananeos. La ley para expiar las faltas inadvertidas, pecados inconscientes, 15 del 22 al 29, contrasta marcadamente con el castigo severo del pecado consciente. Ojo, aquí está tratando todo este asunto, 15 del 30 al 31. Quizás los israelitas arrepentidos de haber sido incrédulos en Cades Barnea habrían perdido la esperanza de poder agradar a Dios. A ellos animó Dios recordándoles la misericordia que podía obtenerse mediante sacrificios que expiarían pecados cometidos por ignorancia, de manera inconsciente. Levítico 4 y 5. Toda desobediencia, aunque intencional, era pecado, pero si no era deliberado, podía ser expiado. Así el que cometiera pecado con plena conciencia se le llama que ultrajaría a Jehová. Ultrajar es robar, ¿no? O burlar, despreciando su palabra y quebrantando su mandato, este sería entonces destruido. Ojo, ¿todos pecamos? Sí. Pero cuando tú lo haces de manera consciente, dicen Hebreos, no digo yo, ya ni ofrenda ni sacrificio presentes.
Dijo David, Salmo 51, aún de los pecados que me son ocultos, perdóname. Pero como dice también el Señor, no lo vuelvas a hacer, le dice a la mujer que fue encontrada en adulterio. No sea que te venga un mal más grande, mayor. Podremos perdonar 7 veces al día. 70 veces 7. 7 son los días. Tú puedes perdonar 7 veces a tu hermano durante el día. Como Dios también te perdona ilimitadamente. Pero si es ocasión del mismo pecado, la misma falta, ya no lo perdones. Él se está burlando de ti. Así mismo es con Dios. Cuando ya pecamos deliberadamente, conscientemente, abusado, estamos recibiendo el castigo. Dios es sumamente generoso, amante de nuestra vida. ¿Qué pasó? Ultrajamos o maltratamos a Dios. El honor de Dios. Lo vituperamos, lo hacemos nada, en poco, como que es un Dios sin poder. El castigo del hombre que fue encontrado juntando leña, aquí está el caso, en el día de reposo. ¿Quién había señalado ese día de reposo? Dios. Para que su pueblo, ¿qué? No laborara, no trabajara nada absolutamente, se dedicara a aprender de él a través de los levitas y de los escribas y de los sacerdotes. Servía entonces este de ejemplo y advertencia de cuán grave es el pecado intencional a la vista de Jehová. En el 15, 32 al 36 se cuenta de este hombre que cayó muerto cuando había desobedecido un mandato de Dios ya bien señalado. Las franjas o flecos que los israelitas habían de hacer en los bordes de sus vestidos era para recordarles que debían obedecer los mandamientos del Señor y no andar según la voluntad humana. En los tiempos de Jesús, en los tiempos de Jesús, se dice que los fariseos locos les encantaba pues que los carabanearan, así los escribas que enseñaban la ley, les encantaba ponerse unos flecos, estos son los flecos, que se señalan ahí para decirle al mundo, yo continuamente veo mis flecos, o los flecos de mis vestiduras, son como franjas. Y estos me recuerdan que yo debo de vivir todos los días obedeciendo los mandamientos de Jehová. ¿Cuál obediencia? Dice Jesús en Mateo 23. Dice, ustedes han hecho de la ley de mi Padre a un lado, por obedecer mandamientos de hombres. Los ancianos de la ley no son ancianos de edad, ya les dije quiénes son los ancianos. Estos interpretaban la Biblia, interpretaban los mandamientos y decían, el Señor manda que se los traducían a su época, a su tiempo, a su lenguaje. Y entonces ya no era una obediencia a los mandamientos tal cual de Dios, sino a los mandamientos tal cual del hombre. Pero se decían que traían franjas y eran carabaneados donde sea y eran hermoseados estos listones o estas franjas de sus vestidos como de veras los muy santos. Sinceramente eran los más perfectos desobedientes. Por eso dijo Jesús, haced lo que dicen ellos que hagas, pero no hagáis lo que ellos hacen. Entonces, nuestra vida tiene que mantenerse en obediencia a su palabra, buscando la honra de Él, que Él sea honrado. Dice en el Salmo, creo, 18, 19, más dulce me son como miel la felicidad del panal tus mandamientos, tus palabras. Amando sus palabras, obedeciéndolas por amor. Y estamos para alcanzarlo todo. Todas las promesas, las palabras que Dios haya dado declarado para nuestras vidas, manténgase expectante, deje de estar durmiendo. Si tú esperas algo, dice el apóstol Pablo, hay algo que esperar.
Pero aquel que no espera nada, échese de una vez a dormir a la hamaca y lárguese de aquí. Porque Dios quiere hacer algo grande. Y directamente lo digo, aquí en Texcoco la quiere armar. Y Él está mirando. ¿Quién nada más se la pasa con su vestimenta llena de franjas y no obedece ni un solo mandamiento? No seas vergüenza para Él. Sé de honra, un hijo de honra. El cuestionario es el siguiente. 1. ¿Qué puede hacer el cristiano para no olvidar la redención, es decir, la salvación divina y la importancia de cumplir la voluntad de Dios? 2. Estoy comenzando así como a preguntar porque ya veo yo, ya me los pesqué. En el cuestionario pasado les puse una pregunta, 2 realmente. Una me la contestaron casi todos, una de las 2, ninguna. O muchos fallaron en contestar. Me doy a entender, o quiero darme a entender que, o esto me declara, que no sabes más que responder lo que yo te señalo. Quiero que ya aprendas, echarte un brinquito más y ver ese asunto bien desde la Biblia y hasta en oración. Que Dios te revele realmente qué profundidad hay en este asunto y comenzar a responder. Muchos responden como máquinas. Tal cual, y no hay problema, pero ya está llegando un tiempo, yo los voy a tener que llevar un poquito más, donde tú me tienes que dar el do de pecho, pero con un conocimiento bien sustentado. Esa es una pregunta, pero no la primera, de una vez, para que vayas aprendiendo. 2, ¿qué significa ultrajar a Jehová y cómo se castigaron? Esto sí te lo dice ahí, los apuntes. 3, ¿crees que castigar al hombre que recogía leña en el día de reposo, Dios es severo? 4, en la vida de Jonás, Dios fue conocido como el Dios de segundas oportunidades. Defiende esta postura. Cuando vemos que el pueblo, por su incredulidad, perdió su oportunidad, aunque después quiso volverla a aprovechar, pero ya Dios no se los permitió. 5, y no se les permitió, ¿por qué? Porque ya no estaban con ellos. 5, ¿qué fue lo que no les permitió entrar a la tierra prometida? Y si hubiesen entrado con semejante pecado, que es la incredulidad, ¿qué les habría sufrido? ¿Qué les habría pasado? 6, ¿en qué se basaba la intercesión de Moisés? ¿Y qué significaba la palabra Gesed? 7, si el pueblo hubiese podido regresar a Egipto, ¿cómo lo hubieran recibido? Esto es igual cuando un cristiano quiere regresar al mundo. ¿Cuántas dificultades tendrá? Se van a encontrar con otras peores. 8, ¿cuál fue el informe de los 10 espías y cuál el de Josué y Caleb? 9, ¿por qué y cuál fue la sugerencia del pueblo de enviar espías a la tierra de Canaán? 10, si todo era cuestión de poseer la tierra prometida y fracasó Israel, ¿qué demostró el pueblo de Dios? 11, ¿cuáles eran las características de Moisés reveladas en las críticas de sus hermanos? ¿Qué cansó y frustró a Moisés, el siervo de Dios? 13, cuando se cumplieron las palabras de Moisés, ojalá y todo el pueblo fuera profeta. 14, ¿por qué Dios a veces nos concede nuestras peticiones sin conocer primero la voluntad de Dios para lo que pedimos? ¿Por qué Dios a veces nos concede nuestras peticiones? Ojo, sin conocer primero la voluntad de Dios para lo que pedimos. Salmo 106, 15 te puede ayudar. 15, ¿cuándo comienzan las murmuraciones en los hijos de Dios? Lo subrayaste. 16, ¿cuántas murmuraciones se mencionan en Números y cuáles son las que comienzan en este capítulo 11 y 12? 17 y última, ¿por qué necesita el creyente el consejo del hombre si le ha sido dado el Espíritu Santo como su guía? Esto es por la invitación que Moisés le hace a su cuñado Obad. ¿Ok? Y aquí terminamos y nos vemos la próxima semana.
Primero Dios.